Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chinche. En el Perú de hoy nada está dicho. Ya vio usted, tremendo espectáculo, ¿no? Bochornoso e infantil que hemos tenido que presenciar, que el Congreso nos ha prodigado en la jornada de hoy. Un espectáculo que claramente va en contra de la reforma política que tendría que aprobarse proyecto a proyecto esta semana en el Congreso de la República. Apenas se ha aprobado eliminar el requisito de presentar firmas para la inscripción de partidos políticos. Lo cierto es que hemos atestiguado a un presidente del Congreso defendiéndose, contraatacando, adjetivando, diciéndoles cosas muy duras a sus colegas de Fuerza Popular, ellos, por cierto, tratando de petardear su presidencia. Claramente eso es lo que se ha podido notar. 2 mociones de censura contra Salaverry presentadas en un mismo día, en una misma jornada. La cosa no pinta bien, la cosa pinta bastante enrarecida. La cosa pinta a que los proyectos de la reforma no podrían ver la luz esta semana. Ese es un pronóstico que se ve a la luz de lo que ha pasado hoy y de lo que está pasando en estas horas, porque ya se ha confirmado esta tarde, en calidad de primicia, lo reportó Edición Central con Tatiana Alemán, que se ha colocado, se ha puesto en mesa de partes del Congreso de la República una moción de interpelación al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, por los hechos referidos a la fuga de alias Goro, por el caso de su salida con asuntos vinculados a corrupción en el INPE, luego fue recapturado. Eso va a pasar esta semana, en una semana, como digo, en la que tendría que verse la reforma. Vamos a entrar en unos minutos con Gilbert Violeta para que nos explique qué va a pasar con las mociones de censura en contra de Daniel Salaverry y su presidencia. Parece que la cosa ahí se está calmando de acuerdo a reuniones de voceros, pero estamos aquí en el estudio con el congresista del Frente Amplio, Marco Arana. ¿Cómo le va, congresista? Gracias por estar aquí. Usted ha hablado de un golpe de Estado, usted ha hablado de una situación límite, una situación que escapa a los marcos democráticos y constitucionales. Lo que me pregunto es, ¿hacia dónde nos está conduciendo toda esta situación de caos, de bochorno, de no tener un horizonte claro? Gracias por la invitación, Jaime. Sumamente preocupado y compartiendo la indignación con la ciudadanía de la manera como la mayoría fujimorista y aprista están queriendo obstaculizar la labor del Congreso, que si bien es cierto el Frente Amplio ha tenido una postura crítica al tema de la reforma política, hoy día hicieron 3 cosas. 1, intentar blindar a Chávarri, con lo cual además le tienden una manito a Inostroza, y era tema de agenda. Entorpecer el avance de la reforma política sobre la que el fujimorismo está dividido. Hay algunos que están yendo a pie juntilla con lo que ha dicho el Ejecutivo, y hay otros, como la presidenta de la Comisión, y digamos, su ala dura de fujimorismo, que quieren obstaculizar la reforma política. Y 3, lo que han buscado es tomar por asalto la presidencia del Congreso. Frente a esos 3 hechos, hemos tenido que tener una postura como siempre la tenemos como Frente Amplio. Decirles no pueden ustedes ejercitar, y se lo hemos dicho al fujimorismo claramente y al APRA, no pueden ejercitar su mayoría para conducir a ese caos. ¿De dónde yo creo que viene ese tipo de torpezas, ¿no? Porque a estas alturas, cuando ellos mismos han dado el voto de confianza, por ejemplo, sabotear la aprobación de la reforma política queriendo bajarse al presidente del Congreso, en realidad tiene que ver con el miedo que sienten de la sola posibilidad de que se cierre el Congreso por lo que han hecho en varios de los dictámenes. Pero ahí perdóneme que le interrumpa, lo que parece es que sus acciones, o sea, lo que hemos visto ahora, parecería más bien conducir a dejarle la mesa servida al gobierno para que opte por un probable cierre del Congreso. Por eso esa es la paradoja de la división que tiene el fujimorismo, su desamparo, y no en todo están jugando con el APRA a veces los deja solos, y de otro lado un tema muy importante, saben que todavía tienen mayoría para hacer lo que quieren, y creo que en esa lógica de tener la mayoría
pierden hasta el sentido común. Y entonces lo que han hecho es una exhibición de músculo duro hoy día, que lo que muestra es que el miedo al cierre del Congreso, que traiga a la Fiscalía y a la Policía Judicial y se los lleve, lo que han hecho es en realidad poner en una situación de tensión tal que creo que solo al final de la tarde se han dado cuenta, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienen dos anuncios. Un anuncio que acaban de hacer hace un momento es que ya no irían por la mesa directiva no van a presentar candidato propio, sino van a poner un topo, ¿no? Y dos... ¿Ese topo es Olaechea? Es Olaechea, sin duda, ¿no? Para ustedes es el candidato del fujimorismo. Nos queda claro, ellos lo han venido diciendo, es más, puede ser ridículo, Jaime, pero ahora incluso gente que saludaba normalmente a Olaechea, ahora ya están que se cuadran, como asumiendo ya que será el presidente del Congreso. Cuidado. Y segundo, un tema que tienen, que creo que es muy importante, es el miedo a que efectivamente el blindaje y la obstrucción a la justicia que vienen haciendo venga por ellos. Pero como tienen la mayoría, lo que están haciendo es actuando con la torpeza de quien tiene miedo, sin ninguna inteligencia política. Para usted, ¿qué papel está jugando la congresista Yanet Sánchez? Lo que ha dicho anoche en Panorama reviste cuando menos una atención, una mirada, que el premier Salvador del Solar la llame para colocar o no colocar el tema de Daniel Salaverry en ética en un momento en el que iba a presentar él la cuestión de confianza a nombre del gobierno. Parecería ser un asunto más bien político, es decir, que el premier llama a alguien de su bancada para decirle que oriente la agenda hacia un sentido u otro. Pero del otro lado, el fujimorismo y algunos otros congresistas han dicho que esto es una clara irrupción, una clara interferencia de un poder en contra del otro, el legislativo. Yanet Sánchez, ¿qué papel está jugando en este contexto para usted? El mismo papel que ha jugado con los 5 blindajes a congresista Becerril y el blindaje con voto doble en las denuncias que se hicieron a la congresista letona por el tema de las licencias para la pesca sucia, para la pesca negra. El mismo rol. Es decir, una congresista, porque además hay que tener en cuenta que en el reportaje del domingo no ha sido en vivo, ¿no? Estaba editado, ha sido hecho algunos días antes. Es un reportaje editado, grabado. Un reportaje sí. así, con todo derecho, pero significa que esto estaba administrado. ¿Por qué la señora Yanet Sánchez no habló de eso cuando ocurrió? Si ese fuera el caso. En realidad lo que ha pasado es que Yanet Sánchez, como en su momento lo dijo la congresista Foronda, venía de las filas políticas en el Callao, filo fujimoristas. Y entonces eso es lo que pasa, que allí donde ellos no tienen la mayoría directa, como es en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en la comisión de constitución, tienen a interpósita persona, lo que se llama topos en el Congreso. ¿Para usted la señora Sánchez es una topo del fujimorismo? Mira, todo indica que así está actuando. O sea, yo me remito a los hechos, ¿no? La señora Yanet Sánchez, ¿por qué no lo denunció en su momento? Lo hace a puertas de la elección del presidente, del nuevo presidente del Congreso. Y lo hace de tal manera que hoy día el fujimorismo, que es manejado por el chat La Botica, que de paso remite, sabemos a dónde, a la cárcel de Chorrillos, ¿no? Desde allí se dan las órdenes a qué hora pararse, a quién aplaudir, a qué hora sentarse, a quién atacar, cómo atacar. Desde ahí se dan, o sea, ese chat de La Botica que ellos lo usan desde una clara interferencia desde fuera del Congreso para sus propósitos. Ahora resulta que eso es conversación privada. Y cuando hay una conversación política entre un premier del gobierno que habla con alguien de su bancada, que dicho sea paso, no ocurrió lo que supuestamente había pedido. Porque la señora Yanet Sánchez no se ha cuadrado frente al premier, no se ha cuadrado, por el contrario. Ahora, lo que ella dice es que después del Solar, en una reunión de bancada, le llama la atención y le pregunta qué pasó, Yanet. Es que ¿Qué pasó bancada, que no me hiciste Jaime, caso, digamos, ¿no? En una bancada, respetando el derecho de que un congresista solo rinde su voto, solo rinde cuentas de su voto a su conciencia, en una bancada hay límites. Es decir, en una bancada tienes acuerdos políticos. Y para eso hay mayorías y minorías también dentro de una bancada. En todas las bancadas, cuando no hay acuerdo, se vota. Y normalmente, por ejemplo, el reglamento de las bancadas, ¿qué dice? Se respeta el voto de la mayoría.
Entonces, si hay alguien que no le gusta, tiene que aceptar, porque son las reglas de juego democrático. Ahora, ¿qué ha ocurrido en este caso con la señora Yanet Sánchez? Sale el domingo, ¿y qué es el tema de agenda número 1 hoy en el Congreso? El blindaje, el encubrimiento por la acusación constitucional que viene contra Chávarri. ¿Y qué quieren hacer ellos? Modificar la agenda del Pleno para pedir que el Premier venga a rendir cuentas en el Congreso de la República sobre la base de un audio que dice la señora Yanet Sánchez, que lo llamaron y que conversaron y que el propio Premier ha admitido. O sea, para usted, digamos, conversaron. estos hechos o esta conducta de la señora Sánchez le da sustento a la afirmación que está haciendo esta noche de que la señora Sánchez es una topo de Fuerza Popular. Ha actuado a órdenes de Fuerza Popular. Ha actuado completamente. O sea, esos son los hechos. Así es, la presidenta de la Comisión de Ética, donde el fujimorismo tiene mayoría. Y entonces nosotros creemos que es muy importante lo que está ocurriendo hoy. Teníamos 2 temas de agenda. 1, la acusación constitucional contra el señor Chávarri, a quien vienen encubriendo y blindando el APRA y el fujimorismo. 2, la reforma política. ¿Y con qué se salen ellos? Cambiamos la agenda, ¿no? Piden la cabeza del presidente del Congreso. Es el primer acto para asaltar la mesa directiva, y quieren cambiar toda la agenda para darle más tiempo a Chávarri. Y de hecho Chávarri hoy día se ha excusado de venir. Bueno, lo que ellos usted lo sabían, ¿no? califica como un asalto a la mesa directiva es básicamente algo que ha ocurrido entre varios congresistas. Evidentemente Fuerza Popular ha participado en ello, pero según los propios congresistas de Fuerza Popular, quien presenta una de las mociones de censura es el congresista Gilbert Violeta. Permítanos un momento ir con él, que está en el teléfono. Congresista Violeta, ¿cómo está usted? Buenas noches. Aquí el congresista Arana, acá lo ha reafirmado, pero también lo dijo en el Pleno, que esta intentona de la censura es en la práctica un golpe de Estado a la mesa directiva del Congreso. ¿Usted y quienes respaldan esta moción van a continuar, van a mantener su propósito de censurar a Salaverry? Mire, primero discrepo totalmente con lo expresado por el congresista Arana. En lo que, por lo menos desde mi perspectiva, yo he hecho es intentado hacer que se respete el reglamento del Congreso y que el señor Salaverry pues conduzca de la manera que corresponda las observaciones o el procedimiento parlamentario en general. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy día, Jaime? Teníamos una agenda aprobada desde hace varios días donde el foco, el centro, lo principal que tendría que ser tocado, y para eso se empleó la legislatura, era la reforma política. Sí, pero claramente eso no pasó. Pero resulta que el señor Salaverry sacó como si se tratase de un as bajo la manga, poner a discusión la reincorporación del señor Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Algo que estaba completamente fuera de la agenda parlamentaria y por lo tanto se trataba de una decisión unilateral y antirreglamentaria. Ahora, fueron dos cosas, ¿no? Eso más lo que denunció la señora Sánchez en la víspera en Panorama respecto a este asunto de la llamada del Premier del Solar a ella. A eso me refiero, a eso me voy a comentar luego. Pero ese tema no estaba en agenda y tampoco se introdujo en la agenda. No, pero motivó el tema de la solicitud de censura, pues, ¿no? No. Lo que ha motivado la censura, la de censura, es que este tema del señor Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez haya sido puesto de manera arbitraria en la agenda, y cuando se le planteó una cuestión previa para que rectifique la agenda, ni siquiera lo puso al voto. No, pero son dos mociones las que se han presentado. Esa podría ser una. La otra fue lo que tiene que ver con lo que dijo la señora Sánchez. Bueno, pero lo que ocurre es que eso tiene otro tratamiento. Yo desconozco ese segundo, digamos, no he leído el detalle de esa segunda moción de censura, que entiendo lo ha planteado Fuerza Popular. De esa no la hemos compartido nosotros hemos firmado la de la afectación reglamentaria. Y sin embargo también te señalo lo siguiente, que lo hemos conversado hoy día en portavoces. Nosotros hemos tenido una reunión informal de portavoces y hemos dicho, más allá de lo hecho por el señor Salaverry, estamos dispuestos a retirar la moción de censura si es que el señor Salaverry se disculpa ante el Pleno del Congreso y reencamina el procedimiento estableciendo la prioridad sobre lo que verdaderamente deberíamos discutir, que es la reforma política. O que se discuta
ahora también se dijo en el debate, ¿no?, que se ponga en discusión su denuncia en ética. ¿Eso no van a insistir ustedes? Ya, eso no lo vamos a insistir porque efectivamente cuando se hizo la ampliación de la legislatura, ese tema no fue priorizado. Ese tema se verá la primera semana de agosto, en cuanto haya una nueva mesa directiva y el señor Salaverry deje de ser presidente del Congreso si es que no es reelegido. Pero lo que tenemos que buscar ahora es una salida a esta crisis ocurrida el día de hoy, con esta frustración y este desvío de la agenda promovida por el señor Salaverry, sin lugar a dudas. Claro, y esperemos que mañana esté superado este impasse. Claro, pero digamos, esa es una de las mociones. La otra, no ha habido, digamos, por lo menos un anuncio concreto, público, notorio, de que sea retirada respecto a las afirmaciones de la señora Sánchez. ¿Para usted es una interferencia del gobierno en el legislativo o es más bien una coordinación política entre el premier y una congresista de su bancada? No seamos ingenuos, es claramente una interferencia de poderes. Es una interferencia de poderes y te lo explico por qué. Sin embargo, antes también tengo que decirte, siendo así, no me parece oportuno que lo discutamos mañana. Creo que ese es un tema que sin ningún problema se puede discutir la siguiente semana en cuanto hayamos terminado el debate sobre la reforma política. Y te explico por qué es una interferencia de poderes, Jaime. Porque siendo el presidente del Consejo de Ministros el portavoz del gobierno y quien debe coordinar las políticas del gobierno con el Parlamento, lo puede hacer en todas las materias que corresponden a los distintos sectores del gobierno, los ministerios, educación, energía, salud, infraestructura, como fuese. Pero hay dos temas en donde el premier no puede intervenir: ética y acusaciones constitucionales. Ambos temas, que son de juzgamiento disciplinario o constitucional y penal, no tienen que ver en absoluto con la función del premier y responden enteramente a las funciones de fiscalización o de autocontrol del propio Parlamento. Ahora, entonces, o el premier estaba muy mal asesorado, o estaba actuando, digamos, con una clara interferencia de poderes, sabiendo que no debía hacerlo. Ahora, congresista Violeta, ¿usted va a apoyar al señor Olaechea? Aparentemente él es el que podría ser quien represente los votos de Fuerza Popular. Fuerza Popular ya dijo que no va a presentar candidato y tal parece que el candidato elegido por ellos es Pedro Olaechea. ¿Usted lo apoyaría? Por lo menos es un paso que Fuerza Popular no presente candidato a la presidencia, porque están en por lo menos algo de autocrítica, supongo que han asumido. No, desconocemos si el señor Olaechea ya es candidato o no, y el señor Arana dice que lo es, a lo mejor él tiene otra información, pero nosotros no hemos tomado ninguna decisión al respecto. Mañana tenemos reunión como bancada para evaluar la coyuntura. Habíamos como grupo político acordado que íbamos a esperar la decisión de Fuerza Popular para ver qué candidaturas iban decantando, y tomaremos una decisión en cuanto se tenga mejor definido ese escenario. Esperemos que sí. Ya le hemos extendido la invitación a ella y a Moisés Guiapianto. Recuerda, Jaime, que nosotros hemos entrado juntos con el mismo partido político, hemos sido de la misma bancada, y aprovecho además para decir una cosa: me parece absolutamente injusto y además protesto el calificativo que le da el señor Arana a Yanet Sánchez, calificándola como topo de Fuerza Popular o de lo que fuese. Creo que no son los términos en los que un parlamentario debe expresarse de otro colega. Respetos guardan respetos. Y ahora, oficialmente ustedes no tienen bancada, más bien con Guía y Yanet Sánchez ya podrían lograr una, ¿no? Sí, claro, y si es que se da el caso, y si no se llegan a adherir a nuestra bancada y nos quedamos sin bancada y seguimos siendo independientes, seguiremos haciendo nuestro trabajo. O sea, ustedes ya hicieron la invitación formal a Sánchez y a Moisés Guía. Ahora, ya hemos extendido la invitación y ambos nos han dado unas buenas referencias, han hecho un buen comentario. Guía, usted, Juan Cheput, ¿quién más? Salvador Heresi. Ahora, sus votos estarían más próximos a Fuerza Popular, ¿no? No. Nosotros, a ver, no hemos tomado la moción de censura, digamos. En esta semana, votos son votos, ¿eh? No, pero escúcheme, la moción de censura la promovimos nosotros y hemos tenido el apoyo de varias bancadas. Ha firmado la gente del APRA, ha firmado la gente eso fue multipartidario. La otra moción de censura que presentó Fuerza Popular, entiendo que lo ha firmado solo Fuerza Popular. La que nosotros promovimos fue multipartidaria.
Bien, señor Violeta, gracias por esta comunicación. Vamos a tener el gusto de tenerlo esta semana con nosotros. Buenas noches. Bueno, ya lo acaba de decir Gilbert Violeta, congresista Arana. Bueno, hay un par ahí de descargos que usted tendría la oportunidad y debería contestar. Pero ya ha dicho Gilbert Violeta, acaba de hablar, que han convocado a Yanet Sánchez, han convocado a Moisés Guía, con lo cual serían una bancada. Ahora, yo le pregunto si esa bancada va a estar orientada en una tendencia que podría sumar votos a Fuerza Popular. Ellos dicen que no, que lo de hoy ha sido una mera coincidencia. ¿Usted qué opina? A ver, sacando por fuera esta afirmación conocidísima de que en política no hay coincidencias, porque a veces puede haberlas, hay cosas que pueden pertenecer al azar, pero si la congresista Yanet Sánchez revela esta información días previos a la elección de la mesa directiva, que quiere ser asaltada por el fujimorismo y el APRA, y el congresista Violeta de Contigo presenta una moción de censura al presidente y llama a Yanet Sánchez a entrar en sus filas, ya pues, está clarísimo. O sea, ¿quiénes están jugando con el fujimorismo? Si el objetivo del fujimorismo es deshacerse a como dé el lugar de Salaverry, y quien ha presentado, digamos, esta punta de lanza para que se bajen al presidente Salaverry es llamada a formar parte de su bancada, ya pues, aritmética simple, ¿no? Aquí hay un acuerdo de esta bancada de buscar un acuerdo es un guiño del ojo al fujimorismo para decirles, miren, no solo tienen ustedes sus votos y los del APRA, también si nosotros fichamos a Yanet Sánchez, ¿no? Tenemos la posibilidad efectivamente de colocar la mesa directiva que el fujimorismo quiere en este caso con un candidato de la CONFIEP, ¿no? Que es el señor Pedro Lechea. La CONFIEP está buscando poner orden para cautelar esos intereses a través de su representante. O sea, no estoy diciendo nada que no se ajuste a la verdad. El congresista Lechea ha dicho, yo soy el representante de los empresarios. Lo ha dicho públicamente. Y es sincero, es legítimo, es transparente, ¿no? Es legítimo. Pues, alguien que represente a los empresarios, por eso, que represente por a supuesto. la gente, a los... No, y además hay que saludar esa transparencia. ¿De acuerdo? Claro. Ya, ahora, ¿por qué el fujimorismo iría detrás de esa candidatura? Porque han dicho que ellos apoyarían esa candidatura. Digamos que tienen coincidencias. El tema es, claro, lo político allí podría tener el poder económico ¿no? económico está buscando reajustar filas, y yo creo que está diciendo frente al fujimorismo, que hace tamaña torpeza de exhibición de su poder de manera incluso poco inteligente. Oigan, hay que poner orden, ¿no? Y nosotros lo que esperamos, en este caso, y lo ha dicho claramente la bancada del Frente Amplio, una mesa directiva sin el fujimorismo y sin el APRA, y de unidad de las demás fuerzas políticas, para lograr recuperar el Congreso de esta manera absurda, inaceptable, indigna, como el fujimorismo y el APRA han conducido al Congreso, ¿no? Ahora, en este asunto de probables prebendas y desindicaciones, ha aparecido hoy un video muy corto, en el que usted aparece con Bruno Yufra, quien fuese ministro de Transportes y Comunicaciones. Es muy corto, lo vemos y los descargos del señor Arana, y le hacemos un par de preguntas. Vamos a ver. Me ha negado el decreto, ¿ah? Está el decreto. Está bien. Y además no me voy a tirar una flor, ¿ah? ¿Cómo me has tirado una flor? Dice ahí, ¿no? ¿En qué contexto se produce esta conversación? Entiendo que es el contexto el 20 de marzo. La vacancia. No. Segunda vacancia. No. Esto se produce en el contexto en el que el ministro había sido citado luego de 4 semanas que no quiso asistir a la Comisión de Pueblos Indígenas. Sí, pero también se estaba viendo lo de la vacancia. En paralelo corría lo de la vacancia. Sí, claro. El día 20 de marzo asiste al Congreso, en mi condición de presidente, él se estaba demorando en la sala de protocolo, voy a invitarlo a pasar. Y allí estaba con 2 congresistas, con Tigli y Mamani. Con los 2 congresistas, ¿no? Cuando yo entro, Yufra estaba con ellos 2. Ya. Y por eso estaban demorando. El famoso Mamani. Claro, además, en la tarde ya supimos que lo habían estado grabando. Ese mismo día, en la tarde, yo no sabía. Yo fui... podría ser entonces un video de Mamani. Podría ser. Parece por que presenten todo el tiempo. Digamos, el giro de la cámara parece del reloj, ¿no? Yo estuve 2 minutos, 2 minutos que fui a invitarlo. Presentan 10 segundos. Que presenten los 2 minutos donde yo estuve completos,
y que presenten los minutos donde Yufra y Mamani estaban con Tilla, estaban con él. Que presenten todo el video. ¿Y qué es lo que ha motivado eso? Claro, pero digamos, cualquiera podría decir, usando sus propias palabras, ¿no? En política no hay casualidades. Era el 20 de marzo, la vacancia se veía ahí nomás, era 21, 22, Claro, Vizcarra asume el 23 de marzo. ¿Para qué sueltan el video? Para decir que uno estaba negociando la vacancia. ¿Quién presentó la moción de vacancia? ¿Quién la sustentó? ¿Quién votó? ¿Quién no se corrió del Congreso? El Frente Amplio. No tuvimos nada que negociar. Ahora, otro dato más, que se cae, ¿no? Es cuando se aprueba el decreto supremo que presenta que Yufra sobre la ley de Tubino, que violaban derechos de los derechos de los pueblos indígenas y los pueblos no contactados. ¿Cuándo presentan ese video? ¿No? El que lo sacan del 20 de marzo. En realidad, lo que ha ocurrido es que ese decreto supremo, Jaime, si me permites, y voy a hacerte una entrega del tema, el decreto supremo se aprueba el 1 de marzo. ¿Cuándo va Yufra al Congreso? El 20 de marzo. ¿Alguna vez yo visité su oficina? ¿Alguna vez lo llamé por No, esto teléfono? ha sido en la sala Víctor Raúl Aya de la Torre. Así es, en la sala de protocolo. No, no ha sido en el despacho de Yufra. Eso No, ni tampoco en mi despacho, ni en la comisión. Y además, el decreto supremo sale el 01 de marzo. Y esta conversación es del 20 de marzo. Entonces, ¿cómo que hubo...? ¿Por qué le dice me has tirado flores? No, lo que pasa es lo siguiente, que la ley de Tubino, que era la ley para entrar con carreteras en las áreas naturales protegidas y en los pueblos no contactados, había sido motivo de un proyecto de ley para derogar esa ley, que presenté yo justamente en febrero para derogar esa ley. Y entonces convocamos, a pedido de los pueblos indígenas, a 4 mesas técnicas. Y Yufra se niega a venir a las 4 mesas. Se niega a venir. No viene, pero el 1 de marzo saca el decreto supremo que dice, oigan, el Ministerio de Transportes no está de acuerdo con que se apoyen esas carreteras. De acuerdo. Entonces, cuando asiste el 20 de marzo, yo le digo, oiga, ministro, usted no quiso venir a la mesa técnica y acá tengo el diario de debates que te voy a entregar una copia, Jaime. En el diario de debates yo comienzo diciéndole al ministro Yufra, usted que no ha querido venir ante reiteradas invitaciones, ¿no? Sin embargo, venga a explicar el decreto supremo que iba en la línea de nuestro compromiso con los Y ahí pueblos. viene lo de me has tirado flores. Así es, y por eso han sacado 10 segundos de un momento que yo estuve 2 minutos sobre un video que ellos tienen que dar explicación de cuántos minutos estuvieron con Tilla y Mamani. Listo, ahí está la aclaración entonces de Marco Arana. Gracias por venir. Voy a entregarle, Jaime, perfecto. toda la documentación. Perfecto. Muchísimas gracias. El congresista del Frente Amplio, Marco Arana. Una situación muy compleja la que se vive hoy por hoy en el Congreso. Esta semana se tendría que aprobar la reforma. Lo que pinta de momento de lo visto hoy, a la luz de lo visto hoy, es que parece que los proyectos no llegan. Pero podrían llegar también. Uno nunca sabe. Pero viene Juan de la Puente, distinguido analista político que va a mirar con otros ojos la situación de cara a esta semana, que es los proyectos de la reforma y la elección de la mesa directiva. Pero vamos a ver algo más de lo que pasó hoy en el Congreso, porque pasó de todo.